Buenos días, ¿cómo están todos y su amable auditorio? Ernesto, bienvenido a La Ciudad y el Mundo. Platícanos más, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir al respecto de cómo se encuentra en estos momentos la zona fronteriza? Pues mira, el problema es que Ciudad Juárez se está convirtiendo en una estación migratoria, Muy bien. ¿sí? Porque están llegando deportados o en espera de asilo político cientos de migrantes procedentes de muchos lugares de Centroamérica, de El Salvador, Sí, de Nicaragua, de Honduras principalmente, y también otros que vienen vía Brasil. Se desconoce cómo es que llegaron hasta la frontera, algunos con la promesa de que el gobierno de Donald Trump les daría asilo político, y la realidad es que esto es muy diferente, ¿no? El problema es que podemos ver a migrantes en la frontera, en las calles, pidiendo dinero. sí. Los albergues que hay en la ciudad, tanto Ciudad Juárez como en Chihuahua capital, no son suficientes para poder albergarlo. Y lo peor de todo es que muchos migrantes, ante la falta de la obtención de recursos económicos, porque muchos no tienen dinero, Sí. pues han optado por integrarse a las filas de la delincuencia organizada. Y lamentablemente en la venta de la droga conocida como cristal, esta droga química, y pues ese es el problema que se está reportando en estos momentos niveles de inseguridad por esta situación de incertidumbre que hay en Estados Unidos sobre la situación de estas personas que buscan llegar precisamente a este país. Ernesto, pues sin lugar a dudas es un problema que se está agravando y más por esta situación que ya nos comentas, donde pues esta gente en la desesperación y en la incertidumbre pues recurre, ¿no?, al crimen organizado, recurren a estas prácticas ilegales con tal de subsistir y de poder tener incluso dinero, ¿no?, para poder tener pues para alimentos, medicamentos, que me queda claro que nuestro gobierno ya está siendo rebasado por toda esta situación. Sí, pero además ni el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cavada, ni el gobernador Javier Corral Jurado tienen cuenta con los recursos económicos suficientes para hacer frente a esta situación. ¿Sí? Claro. Recordemos que Chihuahua enfrenta una deuda histórica, sobre todo por las transacciones económicas que el anterior gobernador César Duarte realizó en su gestión, y que mucho de ese recurso económico fue a parar a campañas políticas del PRI. Y bueno, eso dejó al Estado en una situación de una deuda que pues le limita de alguna manera u otra tener recursos para gastos, como en este caso es el apoyar a los migrantes, aunque ya lo adelantó el gobierno federal que se va a destinar recursos para apoyar a los migrantes. La realidad es que aquí en Chihuahua vemos otra cosa, ¿no? Estamos muy lejos de la Ciudad de México, y desde aquí la situación se ve muy diferente. Tú puedes venir aquí, la gente puede venir, puede constatar a que hay migrantes en la calle Sí. pidiendo dinero, pero además, o sea, el problema es que no se les puede otorgar un trabajo porque su estatus legal es indefinido, es decir, están en el limbo jurídico, no existe una forma de cómo acogerlos legalmente. Y bueno, se habla de la intervención de la Guardia Nacional también en la frontera, también aquí en Ciudad Juárez, Sí. pero la verdad es que hasta el momento no ha habido una intervención directa para al menos tener controlado el flujo de migrantes, que no sabemos realmente a dónde va a parar todo esto, ¿no? Así es, Ernesto, y también el problema, ¿no?, que pues al parecer se van a seguir recibiendo más migrantes provenientes de Estados Unidos y pues nuestro país le tiene que hacer, pues tiene que ayudar a esta gente, ¿no? Pues prácticamente es el compromiso que se firmó con Estados Unidos. Sí, mira, ese es uno de los grandes problemas que existe, que Estados Unidos ahora sí que convierte a la frontera de Ciudad Juárez como una estación migratoria. Y el problema es que como te decía, no hay un control de estas personas, ni siquiera un censo, y pues lo más factible es que al no tener una oportunidad de empleo por su estatus legal, pues se integren a las filas de la delincuencia, ¿no? Ya suficientes problemas tenemos con el narcotráfico y los grupos locales, Sí. como para todavía estar en esta situación de indefinición jurídica sobre esta situación,
que de alguna manera u otra ya está empezando a hacer crisis, principalmente en la frontera del estado de Chihuahua. Claro, aparte de esta crisis que ya mencionas y del crimen organizado, pues hay que recordar que también estos migrantes se exponen a ser víctimas de trata de personas, a que sean reclutados, como bien mencionabas tú, por el crimen organizado y en su momento empezar a vender drogas o incluso para cosas también, no sé, la prostitución, la trata de personas. Hay también que recordar que entre los migrantes hay muchos menores sin acompañar, ¿no? Y que también podrían ser incluso víctimas hasta de tratantes de órganos, ¿no? Así es, recordemos que hace unos años se dio el caso de una menor que viajó desde Ecuador a la frontera y que lamentablemente terminó ahorcada en un albergue, ¿no? En situaciones muy extrañas, en donde al parecer la menor se privó de la existencia porque había sido abusada por uno de los traficantes de personas, por uno de los polleros que se supone que debía de cruzar a Estados Unidos, y pues fue una historia muy triste que se vivió aquí en la frontera, y pues que la menor regresó a su país, pero ya pues sin vida, ¿no? Y ya con el alma destrozada de sus padres porque no lograron que la niña pudiera cruzar a Estados Unidos, y con una tragedia que de alguna manera u otra se volvió internacional por la situación que se da, ¿no? Es decir, claro, a Chihuahua llegan muchos niños de Centroamérica, de Sudamérica, que son enviados por sus padres, algunos que viven en Estados Unidos, en estados como Colorado, en California, sí, pero sin saber realmente si llegarán o no a su destino. Así es, Ernesto. Ernesto, te saluda Alejandro Alfaro, muy buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Ernesto, ante esta situación, ¿tú qué has sentido en torno a la población? Se habla de que ya han empezado algunos pues actos discriminatorios contra estos migrantes, ya esta parte de pues ya no vengan, ¿no? Nos están afectando. ¿Tú cómo has sentido esta parte? Pues bueno, primero que nada, sí hay un sentido de solidaridad con los migrantes, porque la gente de Chihuahua, pues si bien es cierto, es brava, pero también al mismo tiempo es noble. Sin embargo, pues existe también la incertidumbre de lo que van a hacer. Hace 15 días se dio el caso de un migrante que se llevó a una menor de aquí de Chihuahua, y que la menor fue rescatada en el estado de Tabasco por las autoridades, por la Fiscalía de Tabasco, y posteriormente trasladada aquí a la ciudad de Chihuahua. La menor se encuentra en el resguardo del DIF porque se desconoce la situación, cómo es que la familia le permitió a este migrante que tuviera esa confianza con la menor. Es una menor de 16 años, y que al final de cuentas se puso en alerta Amber la situación de la desaparición de la menor. Afortunadamente apareció con vida, apareció bien en el estado de Tabasco, en donde las autoridades migratorias lograron identificarla, informar a la Fiscalía de Tabasco, y la Fiscalía de Tabasco informar a la Fiscalía de Chihuahua. Y bueno, pero este tipo de situaciones tenemos que alertar a la población, porque son situaciones que no se habían vivido. Recordemos que entre los migrantes, no todos, pero existe un porcentaje de personas que tienen problemas con la justicia de su país, ¿no? Y que vienen huyendo de la justicia de su país, y pues lamentablemente, al no haber un filtro, realmente se desconoce cuántas personas van a pedir asilo político a Estados Unidos realmente por alguna necesidad. Es decir, no hay un control, y lamentablemente esto es lo que nos dejó el cruce de tantas caravanas de migrantes, ¿no? Es decir, se permitió el acceso respetando sus derechos, pero pues también no hubo un control sobre, ni siquiera un censo, pues, sobre las personas que realmente buscaban cruzar a los Estados Unidos. Recordemos esta migrante que también despreciaba la comida tradicional de los mexicanos, que son los frijoles, y finalmente terminó en Texas arrestada por asalto a mano armada. Así ¿Sí? es, la situación de muchos de ellos pues, es incierta, se desconoce realmente por qué están huyendo de su país, Ernesto, y desafortunadamente aquí no tenemos un censo, ¿no? De quién entra, por qué viene, ¿no? Creo que también ahí nuestras autoridades pues todavía no tienen una estrategia muy clara. Así es, falta por parte del gobierno federal, como ya lo mencionabas, pues hacer un registro, es decir, cuántas personas, cuántos migrantes tenemos ahorita en ciudades como Tijuana, en ciudades como Ciudad Juárez, e incluso en otros estados como Nuevo León, en Laredo, o sea, en donde se han ido de alguna manera u otra a refugiar. Entonces, si bien es cierto, no debemos como país tener una actitud persecutoria,
contra los migrantes, pero sí aclarar esa situación y determinar qué es lo que va a suceder, porque las autoridades locales, estatales, no tienen la capacidad para atender este problema, y no tienen la capacidad para atender este problema porque es un problema de los 3 niveles de gobierno que se debe de atacar con estrategias precisas, claras, concretas.